Ok. Eh, ¿Me confirman si ya se ve mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, yo voy a hablar 5 minutos más y de ahí ya le voy a dejar la última hora a Juan Pablo. Entonces, vamos a terminar con esto de registros electrónicos. Buenos días, señor. ¿Alguien está con eso? Gracias. Eh, bueno, básicamente las ventajas de los registros electrónicos son el almacenamiento centralizado de la información, obviamente, poder tener toda esta información en formato digital que no se vaya degradando y además con acceso para cualquier eh, médico que requiera la información de un paciente. La tenemos a disposición de manera centralizada para que no solo una especialidad, sino todas las especialidades las pueda yo consultar y hacer realmente un diagnóstico sistémico y no solamente con información acorde al área de especialidad que yo como médico estoy atendiendo, ¿sí? Eso es importante. Básicamente poder ver planes de tratamiento, vacunaciones, alergias, algunas alertas si el paciente es hipertenso, etcétera, ¿no? Y eventualmente poder recurrir incluso, por ejemplo, en el caso de traumatología es bastante útil poder ver la historia de imágenes eh, que se le hayan sacado a un paciente, incluso anteriores, para ver cómo ha ido evolucionando, en fin. Lo siguiente, obviamente, es una mejora en la atención al paciente y en el cuidado, ¿sí? Al tener la información disponible y completa, entonces podemos reducir los errores médicos que eventualmente podemos tener si es que un registro de otro estilo puede estar incompleto, degradado, etcétera. Y la interoperabilidad con los otros sistemas que hemos ido coordinando. Em, ¿Qué información importante debe estar en un registro electrónico? Bueno, como ya hablamos al principio, habían diferentes sistemas, algunos hacen más énfasis en unos que en otros, pero vale la pena hacer una recapitulación. En primer lugar, me ha interesado poner esto de los datos demográficos del paciente. Esto es importante y ustedes son una institución que lo percibe mejor, es decir, eh, para la salud del paciente no solamente es importante conocer cuáles son los síntomas y cuáles son las patologías que él ha sufrido y qué diagnósticos previos tengo, ¿no? Es importante, como en todo sistema, además el entorno. Y entonces, dentro de los datos demográficos, por ejemplo, saber si un paciente vive en una zona que es endémica de dengue, por decir algo, obviamente es un dato importante que me va a ayudar en todo lo que sean diagnósticos. Pero por otro lado, estos datos demográficos también me van a ayudar a tener estadísticas que en algún momento le van a ser útil a ciertas instituciones. Los ministerios solicitan cierta información de desarrollo social principalmente y del área de la salud para poder generar indicadores y en base a esos indicadores guiar las políticas nacionales respecto al área de la salud o a medidas sociales, etcétera, ¿no? Para mejorar la salud de los pacientes. Pero en el caso de ustedes, con mayor motivo, es decir, ustedes generan mucha información estadística y eso es necesariamente a partir de datos demográficos como, obviamente, el primero es obviamente el género, el segundo va a ser, no sé, parámetros etarios, tipos de patologías, en fin, hay mucha información que ustedes la cuantifican, la generan y eso les sirve para alimentar a otras instituciones locales, pero además también a nivel internacional para contribuir de esa manera a guiar, digamos, las líneas que se van tirando a nivel de políticas de salud a nivel internacional. El historial médico, por supuesto, porque eh, somos cuerpos vivos y por lo tanto lo que yo esté sufriendo ahora no solamente tiene que ver con mis parámetros actuales, sino tengo que poder ver qué desencadenantes han habido durante mi historia, ¿no? Si soy fumador de cigarro, no es que el último año estuve fumando cigarrillos. Si yo sé que durante toda mi vida estuve fumando cigarrillos, entonces tengo un potencial de riesgo
más alto, y por lo tanto sí es importante ver ciertas condiciones desde el punto de vista histórico. La parte de medicamentos y prescripciones, porque obviamente esto también me ayuda a analizar qué, eh, primero, qué cosas ya le he dado al paciente y a veces poder entender que ciertos medicamentos no han tenido muy buen resultado. Pasa con los ansiolíticos, pasa con los antidepresivos, pasa con los antibióticos, en fin, ¿no? Entonces, la historia me ayuda a entender cuál es una mejor prescripción, pero además también me ayuda a que yo pueda hacer mejores diagnósticos y mejores prescripciones. Lo mismo los resultados de pruebas de laboratorio, nuevamente para que podamos tener diagnósticos completos. Eh, las notas de los médicos son importantes porque me sigue pintando un panorama, sobre todo en instituciones grandes, no siempre hay el médico de cabecera que va a conocer qué cosas ha pasado un determinado paciente, y si leo notas rápidas y concisas de los médicos anteriores, me va a dar una idea de qué cosas que son, es decir, la historia clínica del paciente no solamente es lo que el paciente indica, lo que se le ha prescrito y los resultados del- de las imágenes y los laboratorios que se le han realizado. Las conclusiones de los médicos son más importantes inclusive, por lo tanto la historia médica debe tener estas notas médicas completas, todo lo que es imagenología y sistemas de diagnóstico también almacenados, eh, y otros datos que son importantes, ¿no? Sobre la salud críticos. Si el paciente tiene VIH, si es hipertenso, si es alérgico, en fin, todos aquellas condiciones del paciente deben ser consideradas más allá de la dolencia actual con la cual él se está presentando, y más adelante ya los planes de tratamiento y seguimiento que también se le han ido dando históricamente, pero además en la historia clínica que estamos llevando adelante. La historia clínica, además de mostrarme lo que ha tenido el paciente durante toda su historia, digamos, también es una historia del médico que está atendiendo. Por lo tanto, el médico que está atendiendo en las consultas le va a ser interesante, sobre todo en el caso de los embarazos, tener un seguimiento de la evolución de la condición por la que esté pasando el paciente, ¿no? Por lo tanto, esa historia nos va a servir para que durante las siguientes visitas, en un tratamiento particular, pueda llover evoluciones, no solamente saber cuál es el estado actual, sino cómo comenzó y qué pasos y qué evoluciones ha seguido teniendo el paciente durante este periodo de atención. Dicho eso, creo que hemos terminado con toda esta parte de los registros médicos, y ahora le voy a ceder la palabra, voy a dejar de compartir mi palabra y le voy a compartir mi pantalla y compartir mi palabra también. Le voy a ceder a Juan Pablo y les voy a explicar un poco cómo está diseñada y pensada esta última hora. En esta última hora, principalmente lo que va a compartir Juan Pablo son experiencias propias, no solamente las de él, pero digamos, obviamente las suyas, pero digamos las que hemos tenido nosotros como organización también, como empresa, en nuestra experiencia con los temas de atender a empresas del área de la salud. ¿Eso por qué lo estamos haciendo? Primero, porque es posible que ustedes encuentren interesante diferentes experiencias a las que ustedes han vivido, ¿sí? Ustedes tienen, digamos, se caracterizan porque son innovadores, por lo tanto, no es que vamos a compartir, digamos, novedades interesantes, novedades mayores a las que ustedes ya han vivido en ese sentido. Lo que vamos a compartir son experiencias que ustedes ya las han vivido en algún momento y que se van a reconocer y van a contemplar si es que de alguna manera le han dado soluciones parecidas, o quizás van a encontrar experiencias que ustedes no las han vivido porque nosotros estamos en un entorno diferente, es un país diferente, quizás el manejo de seguros y la relación con ellos también es diferente. Entonces, y los alcances también que tenemos a ciertos, qué tan difundidos están la tecnología en cuanto a aparatos de diagnóstico, etcétera. Entonces, esta hora espero que sea enriquecedora en ese sentido, en lo que significa alguien que ha tenido mucha experiencia en el desarrollo, independiente de por dónde vayan estas, es importante que
ustedes analicen las experiencias y se sientan identificados o se sientan motivados para lo que va a ser el desarrollo innovativo del CIES a partir de este taller que están tomando, ¿sí? Entonces, Juan Pablo, por favor, te cedo la cámara y te cedo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias. Saludos a todos. Soy Juan Pablo. Me van a avisar si pueden ver mi pantalla. Ya se ve. Ok. Bien. Nosotros iniciamos en la parte del área de salud cuando se nos presentó la oportunidad de ofrecer sistemas de información a un cliente bastante grande, que era un hospital, el cual necesitaba justamente un ERP, necesitaba integración de su información, eh, mejorar su administración, pero ellos mismos vieron que ese era un buen momento para invertir tanto en tiempo como en recursos para ver si podían encontrar una solución médica y bueno, más adelante algo que ha ido evolucionando a lo que es un GIS. Y bueno, antes de que nosotros implementemos el sistema en esta clínica, ellos, como otras personas hace unos 10 años más o menos, o un poco más, manejaban sus historias clínicas con papel y no guardaban ningún tipo de registro, no tenían la información a mano cuando necesitaban los mismos reportes, los exámenes, etcétera, ¿no? Entonces ellos vieron justamente como una buena oportunidad el hecho de, perdón un momento, ellos vieron como una buena oportunidad esta implementación de un software que iba a transformar fundamentalmente su operación y vieron que era realmente necesario integrar un módulo de gestión clínica. Con eso, nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar desde cero, pero basado justamente en los requerimientos de ellos. No fue al revés, no fue como que nosotros decidimos que nosotros queríamos crear un producto y nosotros lo diseñamos, sino que fue a partir de la necesidad de ellos que hemos empezado. Parte de la solución que ofrecemos incluyen otros módulos con los cuales no tiene SAP, por ejemplo, el sistema de nóminas o cuadre de caja, que son módulos adicionales a SAP que nosotros hemos ofrecido como parte de la implementación, pero obviamente en este momento nosotros nos vamos a enfocar específicamente en la parte de salud, ¿no? Como un pequeño paréntesis, un módulo que nosotros implementamos es la parte del pago de nómina. Y en el pago de nómina podemos ver justamente también una integración con la parte de la salud en el momento en el cual se, se incluyen las comisiones para los doctores. Bien, entonces, esto ya lo hemos visto anteriormente, las bondades que ofrece la parte de los registros clínicos electrónicos, que obviamente mejoran mucho la calidad para el cuidado inmediato, la información del paciente. La automatización de estos procesos hace mucho más eficiente la operación y se genera una eficiencia operacional. Mucho más importante es tener a mano justamente los resultados de análisis, que como van a ver más adelante, hemos integrado muchas formas distintas de cómo podemos hacer presentes estos análisis, estos resultados y la información que el doctor requiere de manera pertinente. Como mencionamos inicialmente,
parte integral de esta implementación era justamente tener todo lo que es el ERP, SAP, integrado 100% con el sistema de gestión electrónica. Entonces nosotros vimos que era necesario alimentarse desde documentos que ya habían sido generados en SAP por medio de, por ejemplo, facturas electrónicas, llamadas de servicio, reservas y, bueno, adicionalmente, un método de entrada, un mecanismo de entrada para la gestión clínica, para el doctor pueda iniciar su atención al paciente, puede ser la parte de emergencia, pero eso no necesariamente viene desde SAP, esta es una integración hacia atrás. Entonces ahora me voy a explicar. La parte de facturación. La facturación ya es un proceso que se realiza internamente en la empresa, pero justamente nos puede ayudar a nosotros como un mecanismo de entrada para que las personas puedan ser atendidas de forma mucho más inmediata. Este ha sido un área en el cual nosotros más adelante les voy a mostrar el módulo clínico, pero hemos tenido varios clientes en los cuales algunos trabajaban inicialmente con facturas, otros trabajaban con reservas o llamadas de servicio o incluso facturas de reserva. Entonces, ustedes que ya están familiarizados con SAP, entienden justamente estos documentos, pero la diferencia fundamental es justamente el motivo por el cual se está utilizando un documento u otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las facturas es bastante directos cuando un paciente va, se le factura un servicio y luego se le atiende por medio de ese servicio. Pero para casos como agendamiento, por ejemplo, se utilizan documentos de reservas, los cuales con tiempo de antelación el paciente puede ya reservar servicios anticipadamente y se hace justamente la parte de lo que se llama como lo que es el agendamiento. Estas reservas generalmente se trabajan directamente en documentos como SAP. Nosotros ya tenemos un desarrollo que pueda hacer ese registro como un módulo independiente para agendamiento, pero también hemos tenido la experiencia en una implementación con un cliente que igual ya tenía un sistema de agendamiento. Lo bueno de que este cliente ya trabajaba con SAP Business One es que el sistema de agendamiento que ya tenían no es uno que hemos tenido que adecuar o desarrollar, sino que este sistema de agendamiento ya estaba generando los documentos que necesitábamos en el sistema SAP. Y bueno, nosotros por la alta parametrización, ¿cómo es? Por la alta parametrización que podemos ejercer sobre el sistema clínico, hemos podido interactuar con estos documentos, justamente aprovechar esa integración de otro sistema que ya el cliente tenía anteriormente. Por último, teníamos otros clientes que manejaban hospitalización. Entonces, hemos tenido que incorporar los documentos de llamada de servicio, por ejemplo, en los cuales nosotros dentro de SAP podemos gestionar el proceso de atención y podemos generar distintas llamadas para distintos tratamientos, diagnósticos o de ser necesario insumos adicionales. Entonces, es muy importante, ha sido muy importante tener la capacidad de poder, como quien dice, implementar el sistema, cosa de que sea único para cada cliente. Cada cliente tiene sus flujos, sus flujos propios y no siempre son iguales unos de los otros, ¿no? Esto es a lo que me refiero con la bandeja de entrada. Entonces, cuando el doctor abre su pantalla, generalmente donde inicia es en la parte donde dice eventos. Y estos son lo que les estaba comentando hace un momento, que estos eventos pueden venir desde facturas, pueden venir desde llamadas de servicio, pueden venir desde facturas de reserva o documentos de reserva, ¿no? Y esta parte ha sido un gran eh, desafío, porque la primera vez que implementamos el sistema en un cliente, él se manejaba solamente con facturas, ¿no? Entonces el código era
para trabajar directamente con facturas. Luego, cuando fuimos a trabajar con un nuevo cliente, él ya manejaba hospitalización. Entonces, de ahí nosotros decidimos que teníamos que utilizar llamadas de servicio y modificar esto. Entonces llegó un punto en el cual casi estábamos reescribiendo un poco el código para ajustarnos a las necesidades que tenían estos distintos clientes. Así que justamente, como quien dice, reformulamos el proyecto, el código, y hicimos que esta parte de la bandeja de entrada sea mucho más parametrizable, cosa de que no se necesite cambiar el código para atender distintas necesidades clínicas. Posteriormente también hemos trabajado con un hospital que obviamente tiene la parte, que quería incluir en el GIS la parte del área de emergencia. Entonces, eso ya también nos dio un nuevo reto, que es lo que les comentaba hace un momento de las entradas, porque cuando yo tengo una emergencia, cuando un paciente llega por el área de emergencia, evidentemente, tal vez ni siquiera está registrado en el sistema y no podemos utilizar ningún documento de SAP como una entrada para que el doctor pueda realmente empezar a trabajar. Entonces, en este caso, para la parte de emergencia, hemos hecho una integración hacia atrás, en donde desde el mismo módulo de historia clínica, nosotros registramos al paciente con el documento de identidad y el nombre, y le empezamos a generar una historia clínica. Más adelante voy a hablar de las historias clínicas y los formularios, pero básicamente es un formulario de ingreso de emergencia, ¿no? Y a ese formulario de ingreso de emergencia se le pueden agregar distintos servicios. Una vez que nosotros teníamos ya a la persona registrada en el sistema, en el sistema de gestión de salud, ya en SAP, justamente ahí viene la parte de la integración hacia atrás. En SAP, al personal que registra a los pacientes les apareció una alerta, ¿no? Y le decía, ok, tienes esta nueva persona que no está en el sistema, pero que ha sido atendida desde el módulo clínico. Entonces, perdón un momento. Entonces ahí justamente hemos tenido la posibilidad de hacer que el sistema no te cierre solamente o sea, lo importante de un sistema es que no te tiene que cerrar, ¿no? Te tiene que dar todas las herramientas necesarias y tiene que ser una ayuda. Entonces, justamente por eso siempre hemos ido agregando funcionalidades adicionales. De la misma manera, tenemos, obviamente, como bandeja de entrada, un doctor puede revisar todas las atenciones que tiene pendientes, ya sea que han sido facturadas por llamada de servicio o por reserva, pero también puede navegar y buscar un paciente que tal vez no necesariamente esté en la bandeja de entrada, pero que sí ha sido registrado. Y desde la misma pantalla, sin necesidad de tener que ir a otro sistema o conversar con otro departamento, puede acceder a todos los registros necesarios de una persona. La parte de servicios, esta parte igual hemos ido evolucionando, porque inicialmente, si tú tienes un hospital en el cual todas las consultas son obviamente previamente facturadas, entonces tú vas y facturas, digamos, un servicio de un estudio, una consulta ginecológica, etcétera, o lo mismo con una reserva, ¿no? Entonces tú puedes tener, reservar un control. Pero trabajamos también con un cliente que ofrecía unos planes, unos contratos, y estos planes eran bien sofisticados, o sea, eran combos, ¿no? Y una persona podía contratar un plan, y ese plan se constituía de distintos servicios, ¿no? Por ejemplo, 3 consultas médicas, 2 de pediatría, 3 ginecológicas, etcétera. Entonces, la idea del departamento de marketing de este hospital era que justamente se podían ofrecer por adelantado, obviamente un costo más reducido, planes bastante complejos, ¿no? Y de hecho, estos planes podían ser consumidos por familiares o personas tanto del área de la empresa, ¿no? O sea, una empresa podía contratar planes para todos sus colaboradores y se tenía una tremenda factura, ¿no? De muchos servicios. Entonces, ya también
lo que hicimos nosotros fue adecuar el sistema para que nosotros podamos tener, por ejemplo, un contrato de un plan que sea recetado a una persona y esa persona ha comprado el plan para toda su familia. Entonces, internamente de SAP, la persona está relacionada con con sus distintos pacientes. Obviamente en SAP nosotros registramos a los pacientes como clientes, ¿no? Y ahí a los clientes de SAP los estamos relacionando y esos son los que llegan aquí al módulo de gestión. Entonces, aquí podía venir una persona, miembro de la familia, y solicitar un servicio que él sabía que tenía disponible. Y aquí justamente le aparecían y se les muestra todos los servicios que tiene disponible, todos los que ha consumido. Y bueno, si es que incluso algunos tienen vencimiento, entonces te permite solamente esos. Adicionalmente, y volviendo justamente al hecho de que tratamos de seguir una política de que, bueno, evidentemente sí es necesario y hacemos mucho énfasis en que la información, eh, que se sigan todos los protocolos establecidos por la clínica, ¿no? Pero también tratamos de hacer el mejor esfuerzo porque el sistema sea flexible. Por ejemplo, inicialmente nosotros generábamos una consulta por cada servicio, pero tuvimos un cliente que podía, bueno, y de hecho uno de esos fue este otro que les comentaba que podía ofrecer varios servicios, entre los cuales nos comentaban y nos decían, ok, si bien nosotros tenemos 3 o 4 servicios que hemos ofrecido y cada servicio va relacionado con un guión específico, guión le llamamos a los formularios, ¿no? Entonces, por ejemplo, una historia clínica tiene sus propias preguntas que responder, eh, versus una hoja de pediatría, ¿no? Obviamente es bueno separar los formularios porque si no serían interminables. Entonces ahí decidimos justamente que era bueno que un doctor pudiera atender 3 o 4 servicios distintos en una sola consulta. Pero y eso también eso también representó un reto bastante grande, más que nada en cuanto a diseño, ¿no? Porque necesitábamos que cada consulta siga siendo independiente. O sea, cada consulta tiene que tener su relación directa con SAP y por propósitos de auditorías futuras o de orden de datos del sistema, cada consulta necesita ser independiente. Entonces, lo que armamos fue una tabla, no me quiero ir muy a lo técnico, pero lo que armamos fue una tabla de relaciones justamente en la cual el doctor podía atender. Visualmente para el doctor, él estaba teniendo una sola consulta, ¿no? Aunque dentro de la consulta, claramente había una consulta y debajo estaba la segunda consulta. Pero ahí estábamos eliminando un pequeño problema que tenían los doctores, que era que para atender al paciente tenían que suena no sé, muy tedioso, pero en el día a día sí puede ser un problema, que si un paciente quería atenderse 3 consultas, entonces el doctor tenía que volver a la pantalla, seleccionar al paciente, asignarle el formulario al servicio y generar la consulta y empezar a trabajar, ¿no? Entonces ahí hicimos esa optimización, eh, juntando distintas consultas médicas pues, distintos servicios en una sola consulta. Pero la belleza es que cuando tú vuelves y revisas las atenciones, cada uno es su propio registro. Este es ya, a ver, la primera pantalla que hemos visto es justamente donde se selecciona qué paciente se va a atender, se selecciona el servicio que se le va a atender y se le asignan los formularios, ¿no? Entonces, con eso nosotros ya generamos y creamos el historial clínico. Y es ahí donde aparecemos en la siguiente ventana, que es ya donde trabaja el doctor y donde el doctor eh, llena toda la información del paciente. Esta ventana ha sido, la hemos modificado bastante. En algún momento eran varias columnas,
En otros momentos, tú entrabas a submenús, por ejemplo, aquí, si quieres entrar antecedentes, luego antecedentes personales y luego seleccionar alguna de estas preguntas, entrabas a submenús y luego tenías que volver, ¿no? Entonces, inicialmente parecía buena idea, pero rápidamente nos dimos cuenta que no era lo más eficiente y, bueno, también por mucha retroalimentación de los doctores. Entonces, y al final, la versión actual que tenemos, que, bueno, ya tiene así varios años, hemos visto que justamente un scroll en un orden jerárquico nos daba justamente nos presentaba la información de una forma que pueda ser sencilla para el doctor ubicar en dónde se está encontrando, pero y que además pueda haber harta información de un simple vistazo, pero que no necesite estar navegando de un lado a otro, ¿no? Entonces, así tomando un proceso mucho más fluido. Desde el inicio, bueno, no solo en historia clínica, pero en todos los sistemas que diseñamos, siempre tratamos de hacerlo lo más sencillo de operar para el usuario, pero sin quitarle funcionalidad, ¿no? Entonces, creemos que realmente el mejor sistema puede ser un sistema que es tremendamente robusto, pero al mismo tiempo fácil de utilizar, ¿no? Entonces ahí realmente dedicamos mucho tiempo y siempre estamos en contacto con los doctores, con los clientes, con el área administrativa para que nos puedan dar su retroalimentación. Esta pantalla, por ejemplo, en la cual podemos ver información adicional del paciente, tal vez no necesariamente necesita estar visible en todo momento. Entonces, hemos agregado un botón en el cual esta parte, solo la parte de aquí abajo, que es un poco más administrativa, como quien dice, se la oculta. Obviamente el nombre siempre tiene que estar visible. Entonces, como quien dice, un pequeño ejemplo de cómo podemos ir mejorando el UI, ¿no? Realmente es toda una ciencia, lo que es el UI, UX. UI, UX el UI es cómo se ve y UX es la interacción del usuario con la plataforma, ¿no? Entonces, un sistema, si bien obviamente tiene que ser potente, tiene que ser capaz y tiene que ser seguro, sobre todo en el área de salud, también es indispensable que sea cómodo de utilizar, cómodo y fácil, ¿no? Porque, bueno, es el sistema con el cual las personas pasan la mayor parte de su tiempo. Entonces, es necesario hacerlo cómodo para ellos. Voy a entrar poco a poco a las áreas del sistema, pero no quisiera hacer como una presentación del sistema, sino explicarles que detrás de cada parte del sistema que les vamos a comentar viene un, viene un beneficio por detrás. Por ejemplo, la parte de los formularios. El modelamiento de formularios, de la misma manera en la cual en la pantalla inicial les hemos mostrado que la bandeja de entrada podía modelarse de distintas maneras dependiendo del cliente. Ya para el modelamiento de formularios, ya no solo depende del cliente, sino también depende del tipo de servicio. Entonces, por ejemplo, bueno, más adelante voy a ir a la parte de las distintas formas de los distintos formatos de los formularios, pero voy a regresar un poco y vamos a hablar justamente de los distintos tipos de registros que yo puedo agregar en un formulario. Ustedes que ya trabajan con sistemas electrónicos, ya deben estar conscientes de los múltiples beneficios que trae no solo el registro electrónico para tener la información en tiempo real, que es indispensable, eh, sino también el poder que puede traer tener información almacenada en formato correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando estamos diseñando un formulario, evidentemente nosotros somos
en conjunto con el cliente, con los doctores, son los mismos doctores los que realmente dan el formulario, lo diseñan, podemos decidir y darle un valor, propiedades específicas a cada pregunta. ¿A qué me refiero con eso? Cada nodo o pregunta puede definirse como un dato numérico, de tipo texto, de tipo fecha, opción múltiple o fórmula. ¿Eso porque es importante? Eso nos ayuda, por ejemplo, en la parte de los datos numéricos, nos ayuda, bueno, obviamente, como base de este pensamiento que estoy tratando de transmitir, obviamente tener información en el dato ¿cómo es? En el formato correcto dentro de una base de datos, principalmente nos sirve, y esto es para todos los tipos que vamos a mencionar, para, para tener reportes más poderosos y controles estadísticos más poderosos, ¿no? Entonces, los sistemas y los reportes reconocen de manera muy distinta un texto, un dato numérico que una fecha. Ustedes lo han podido comprobar, por ejemplo, trabajando con Excel. Una base de datos es bastante similar. Por ejemplo, en los datos numéricos, el hecho de que el formato interno sea de tipo numérico nos permite generar fórmulas, por ejemplo. Y bueno, son fórmulas bastante sencillas, pero son fórmulas que de todas maneras mejoran el, el trabajo, la fluidez del trabajo del doctor al día final, al final del día, ¿no? Por ejemplo, podemos registrar valores, podemos registrar valores de saturación de oxígeno, de masa corporal, y en función a eso sacar fórmulas que nos puedan devolver resultados. En el caso de los datos numéricos, adicionalmente, nosotros dentro del sistema les permitimos fijar unidades de medida, ¿no? Entonces es distinto registrar una talla en centímetros o un peso en kilogramos o porcentaje de saturación de oxígeno. Entonces, esto nos ayuda, uno, bueno, yo sé que los doctores son bien rigurosos en su trabajo al momento de generar, porque son registros para los pacientes. Pero, y yo lo he visto que es muy difícil que, por ejemplo, se les olvide ponerle, ¿no? un sufijo, pero sí he visto que alguna vez están revisando de hacia atrás, como antes de imprimir, cuando ya tienen lista la historia clínica, y sí se dan cuenta ahí, cuando están haciendo su última revisión, que les había faltado una unidad de medida adicional, ¿no? Entonces, este tipo de datos numéricos en formularios definidos que tienen justamente una pregunta, como es un nodo para cada pregunta o respuesta, nos ayuda lo suficiente, uno, como comentábamos anteriormente, para evitar en lo más posible, evitar cometer errores, pero también nos ayuda a ser más eficientes, ¿no? Porque además, cuando ya estás trabajando, ya ves que el peso te lo está pidiendo en kilogramos y la cintura te lo está pidiendo en centímetros. Datos de fecha también nos permite hacer fórmulas, por ejemplo, para una atención médica, un control de embarazo que queremos que venga en 6 semanas, entonces directamente el formato de fecha se lo puede registrar, ¿no? Opción múltiple. Existen algunas preguntas, por ejemplo, bueno, positivos y negativos, no, funcionalmente pudiera no parecer eh, una ayuda tan grande para el doctor, pero sí en cuanto a estadísticas más adelante y a reportería. Entonces, hay muchos casos que es bueno tener los positivos y los negativos como preguntas de opción múltiple. Esto me refiero a por qué cada una de estas preguntas que nosotros vemos aquí marcadas tiene su propio código interno dentro del sistema, ¿no? Entonces nosotros más adelante podemos hacer, y vuelvo a lo mismo que comentaba anteriormente de reportes estadísticos, y mediante código yo puedo muy fácilmente ver cuántos movimientos fetales positivos y negativos he tenido en un rango de edades predefinido, ¿no? Y otro buen ejemplo es justamente el tipo de sangre. Pues el tipo de sangre son unas cuantas respuestas fijas que le estamos ahorrando al doctor que tenga que estar digitando, ¿no? Entonces, igual nos sirve también más adelante para hacer reportes en el cual
tenga informe estadístico sobre el tipo de sangre de los pacientes. Y texto completo. Voy a volver un momento al historial. Si ustedes se fijan, hemos decidido mostrar esta imagen porque es la que nos representa mejor el sistema jerárquico de nodos que hemos utilizado para representar las preguntas que vienen dentro de un historial clínico. Pero también existen historias clínicas, doctores, por ejemplo, que pueden no trabajar con historias clínicas tan descriptivas, sino que necesitan hacer diagnósticos más complejos, ¿no? Entonces, obviamente, cada pregunta nosotros la podemos definir como texto. En este caso, por ejemplo, en esta pregunta del tabaquismo, queremos que se defina, ¿no? Cuánto y por cuánto tiempo, ¿no? Cuánto está fumando. Entonces, como que una respuesta que necesita escribirse. Podemos generar textos pequeños justamente para casos como el que acabamos de exponer, pero también podemos tener formularios que tengan la necesidad de textos más grandes. Entonces, todo eso siempre hemos visto que el formulario pueda ser lo más parametrizable posible, que se ajuste realmente a todos los tipos de historias clínicas. Esto es lo que les hablaba hace unos momentos de las fórmulas numéricas. Hemos puesto unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el índice de masa corporal. Nosotros tenemos un nodo o una pregunta que pregunta el peso y otro la altura. Entonces, luego cuando nos vamos al siguiente nodo, que es el IMC, ya automáticamente el sistema digita la fórmula, ¿no? Entonces, es una fórmula sencilla, pero es una fórmula que no necesita estar calculando el doctor ahí en el momento, sino que le des ayuda. Se pudiera utilizar también para un cálculo de dosis de medicamento o, por ejemplo, para la saturación de oxígeno. Y este es muy interesante. De hecho, lo hemos trabajado ya en algún lugar, que justamente la saturación de oxígeno puede ser distinta dependiendo de la altitud, ¿no? Porque hay más oxígeno, menos oxígeno, dependiendo a qué altura uno se encuentra. Entonces, una saturación media puede ser distinta a una, ¿cómo es? Puede ser distinta a una altura de 1500 metros que en La Paz, por ejemplo, ¿no? Que 3500 metros, eso puede ser alto. Entonces, es distinto. Es un ejemplo de lo complejas que pueden llegar a ser las fórmulas. Fórmulas de tipo fecha, que como lo habíamos mencionado anteriormente, se puede calcular la edad. Bueno, el sistema ya calcula la edad, pero para un formulario se puede justamente agendar la siguiente cita o saber cuánto tiempo lleva en semanas en la duración de embarazo, ¿no? Y bueno, esto de las unidades de medida se los había comentado, pero adicionalmente, y no aparece en mi ejemplo, pero sí tenemos información adicional, sí es bueno el sistema, digamos, cuando un doctor está registrando un historial clínico a mano, digamos, sin mucha guía, ya habíamos visto justamente que esa persona tiene la posibilidad de digitar y escribir texto, ¿no? De escribir un diagnóstico. Pero cuando tienes un guión predefinido, como el que habíamos visto hace un momento, eh, cada pregunta se le puede dar una pequeña descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de tabaquismo que estábamos hablando, es una pregunta de texto abierto, entonces el doctor puede escribir lo que quiera ahí, y eso está bien porque de eso se trata. Pero si queremos ya también normalizar un poco, normalizar es que la información sea bastante consistente entre un registro y otro y entre distintos doctores, ¿no? Entonces, si bien es información de tipo texto, también aprovechando que es un registro electrónico y podemos presentar con antelación las preguntas, vamos a agregar pequeñas descripciones que nos ayuden a llenar de mejor manera esa información. Eso lo pidieron realmente varios clientes y siempre que implementamos y generamos los formularios le ponen mucho énfasis, ¿no? En poner una instrucción sobre
cómo si quieren que el doctor responda. Por ejemplo, en el caso de tabaquismo, que no solo ponga cuánto tiempo lleva fumando, sino que cuántos cigarros por día, o no por semana, ¿no? Por día. Entonces, eso ayuda bastante a normalizar la información. Y bueno, muy importante, la validación es en el formulario. Em, tenemos, por ejemplo, en las preguntas de selección múltiple, como estos formularios se los genera desde cero, entonces hay que tomar en cuenta cada detalle, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una pregunta que dice si está o no embarazada, y no le pongo una validación de que esa persona puede tener solo una respuesta, nos podemos encontrar con un reporte al final por error, ¿no? De que la respuesta de si está embarazada es sí, está embarazada y más abajo le parece que no está embarazada, ¿no? Entonces es necesario poder validar. Adicionalmente también poner preguntas obligatorias. Entonces, por ejemplo, para un análisis de historia clínica, la parte gerencial del Departamento de Medicina puede decir y necesitar asegurarse que todos los doctores sí o sí vayan a generar y a llenar los antecedentes personales, ¿no? Se han dado cuenta de que esos son vitales. Y además, y además antecedentes personales en algunos casos son preguntas de tipo texto, ¿no? Entonces el lector, además de tener la obligación de tener que llenar la pregunta, tiene que generar el texto, llenar el texto. Entonces, este tipo de cosas nos ayudan a poder controlar tanto la, el rendimiento del doctor como como la atención al paciente. Me estoy tomando más tiempo de lo pensado en esta parte, así que voy a ir un poco más fluido. Esa parte de los tipos de datos numéricos era importante para entender justamente que no solo nos ayuda a tener información más normalizada, a evitar errores, sino que además esta información normalizada llega a ser más completa, ¿no? Más completa y eso nos permite reportes mucho más complejos más adelante, sobre todo reportes estadísticos. Esto es lo que les comentaba justamente de que un guión puede ser para un registro detallado de diagnósticos. Y ese es justamente en el que yo les hablaba. Hay formularios que nosotros generamos para un doctor en específico, que puede ser casi un campo abierto de texto, donde el doctor realmente tiene que explicar un diagnóstico, versus uno como el que hemos visto hace un momento, que puede ser para un control o para una historia clínica, un registro inicial de historia clínica donde se registran antecedentes personales, que es así, se compone de muchas preguntas, muchos tipos de preguntas, ¿no? Y adicionalmente otros controles de seguimiento. Por ejemplo, de un embarazo yo puedo tener formulario de seguimiento y además cada formulario puede ser distinto dependiendo en la etapa del embarazo en la que se encuentra. Entonces, es muy importante y desde el inicio del sistema hemos visto como un factor fundamental que sea muy sencillo para los doctores crear un nuevo formulario, un nuevo registro. Bueno, ustedes están familiarizados con los sistemas de registros electrónicos y por ende están al tanto de lo poderoso que pueden ser los reportes. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estábamos empezando el sistema, hablando con una doctora, le comenté justamente que trabajábamos, en una conversación informal, ¿no? Le comenté que trabajábamos con un sistema electrónico de registros y ella me decía que a ella no cree que ella nunca le pudiera servir porque la información que ella necesita pasar a sus pacientes es muy compleja, ¿no? Muy compuesta y justamente ella me daba un caso similar al que tenemos en la cual tiene unas cuantas preguntas cortas pero luego tiene un texto complejo, ¿no? Y tal vez incluso adicionalmente algunos gráficos. Entonces, eso no necesito hacer énfasis porque ustedes saben que la parte de reportes nunca es nunca es algo que nos puede detener, ¿no? Pero adicionalmente, nosotros podemos tener distintos reportes para distintas demografías o incluso distintos formularios. Entonces,
nosotros lo que hacemos es uso de la herramienta de Crystal Reports, que es una herramienta, bueno, la de conocer muy poderosa de SAP One, y permitimos que el cliente, el departamento de tecnología de cada cliente pueda generar su propio reporte, ¿no? Entonces, esto les da mucha autonomía. Una autonomía al nivel de que sin necesidad de tener nuestro soporte, los clientes ya tienen equipos médicos, equipos de doctores que trabajan generando sus propios formularios. Por ejemplo, un laboratorio que tiene un nuevo análisis o una nueva especialidad, ¿no? O se quieren modificar. Entonces y eso es muy importante, ¿no? Que puedan ser autónomos y que el sistema permita que estas personas puedan generar sus propios reportes para estos nuevos formularios. Y de hecho, el Crystal Report es una herramienta que conocen las personas que trabajan con SAP, entonces eso lo vuelve mucho más eficiente. En la, esto me lo salté un poco a la rápida. En la parte del llenado del formulario, como mencionábamos anteriormente, una gran bondad del registro electrónico es tener acceso a la información instantánea, en tiempo real, ¿no? Y obviamente la información histórica. Entonces, en este panel de la derecha, nosotros podíamos ver el historial, que son todas las historias clínicas que se han ido generando anteriormente. Ahora, por tiempo, no voy a volver atrás a las diapositivas, pero básicamente te muestra la información de los guiones anteriores. Pero, por ejemplo, para un caso de este, como es un formulario de seguimiento, también podemos ver la información ya en otro tab de cómo ha ido evolucionando en distintas consultas médicas, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, si yo estoy viendo la presión arterial, cómo ha ido cambiando la presión arterial, no tengo que ir en mi tabcito donde mostraba la historia clínica y navegar y hacer scroll, ¿no? Hasta donde yo registré en la anterior historia clínica la presión arterial. Entonces, muchas de estos tipos de preguntas que pueden ser de evolución, es bueno mostrarlos de esa manera, ¿no? Incluso se puede expandir y podemos ver más periodos, una tabla de evolución. Recetas médicas. La parte de las recetas médicas es muy bueno tenerlo en el sistema, sobre todo si se tiene una farmacia en el hospital, ya que como mencionábamos anteriormente, puede comunicarse con SAP directamente y actualizar los inventarios o generar como que una orden de compra para cuando el cliente se apersone luego de su consulta a caja, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se registra la receta médica y ahí podemos ver que de la misma manera tenemos información que tiene que ser anotada en su mismo formato, porque obviamente esto nos sirve, por ejemplo, para la parte del inventario, la cantidad que se está realizando. Pero también podemos nosotros jalar información, por ejemplo, de la presentación y que el doctor no necesariamente tenga que estar registrando y anotando la presentación, sino que al momento de seleccionar cierto medicamento que ya se encuentra dentro de la base de datos, vea con información predefinida, ¿no? Y que ahí el doctor simplemente tenga que anotar la instrucción con información adicional. Muy importante es que también estas recetas pueden tener validaciones, ¿no? Entonces, que por ejemplo la vía se pueda validar. Tuvimos hace mucho tiempo, hace unos 3, 4 años, un cliente que le instalamos el sistema y le recetaron óvulos a una paciente y el doctor no le había digitado de la vía y la pobre paciente se los había estado tomando. Entonces volvió a los 2 días con dolor de estómago. Entonces, a partir de ese momento nos pidieron que por favor validemos que el doctor siempre sí o sí tenga que digitar vía oral, ¿no? O sea, no vía oral, sino que sí o sí tenga que digitar esta información que es vital. No me quiero extender mucho en esta parte, pero de la misma manera en la cual podemos recetar medicamentos que se encuentran dentro del sistema, y en este caso, obviamente, el módulo clínico, evidentemente,
controla que existe stock, por ejemplo, o lo que estábamos hablando anteriormente de los lotes, ¿no? Entonces, para asegurarse de que lo que se está recetando es algo que evidentemente el paciente va a poder consumir. Pero obviamente y adicionalmente también en esta misma receta se pueden generar, se puede crear medicamentos que estén fuera, ¿no? Entonces, como hablábamos anteriormente, la idea no es limitar al doctor. Entonces, la idea es que justamente dentro del mismo ambiente se puedan registrar otros medicamentos que el doctor tal vez, perdón, que el paciente necesite ir a comprarse a otro lado. Pero obviamente todo queda registrado para información histórica, qué es lo que el doctor ha recetado, y en la receta final del paciente aparece todo junto, ¿no? Y adicionalmente, en el cliente que les comentaba anteriormente que ofrecía planes, también ofrecía medicamentos. Entonces, ofrecía, por ejemplo, 2.000 pesos de medicamentos, 2.000 pesos dominicanos de medicamentos por cada plan. Entonces, si una persona iba, se atendía a una consulta de pediatría y se le recetaba un jarabe, entonces esta persona podía hacer uso de 250 pesos de los 2.000 pesos que tenía de saldo como parte del plan, y eso iba registrando. Entonces, el sistema iba de manera autónoma, validando que no se pase de su límite, ¿no? También era por cantidad de servicios, estudios. Bueno, de la misma manera que dentro de un registro clínico nosotros podemos registrar, recetar medicamentos, pero también podemos recetar servicios y estudios adicionales. Aprovechando el desarrollo que ya teníamos para la receta médica, tuvimos un cliente que era regulado y necesitaba sí o sí registrar todos los diagnósticos bajo el estándar de CIE 10, y ese estándar incluía el código. Ustedes deben estar familiarizados con el CIE 10. Entonces, este cliente nos hizo ese requerimiento particular, y que evidentemente no se iba a poder modelar mediante formularios, ¿no? Porque son miles de preguntas. Si no miles, son cientos, pero son muchas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue aprovechar el desarrollo que ya teníamos para la receta, que además cuenta con búsqueda. Yo puedo escribir aquí obesidad o el código, si me lo sé. Es impresionante cómo los doctores se conocen estos códigos. Y el sistema me va reduciendo, ¿no? Entonces me está haciendo mucho más eficiente, muchísimo más eficiente la operación. Esto es un ejemplo de CIE 10. Y volviendo al tema del poder de los reportes y a los controles estadísticos que estábamos hablando, hemos tenido el poder por cómo manejamos y almacenamos la información. Hemos tenido el poder de generar un reporte como este, que es un reporte que un ente regulador solicitaba, dentro de los cuales un buen 70% llegaba del estándar CIE 10, pero un gran por ciento también llegaba de los formularios, ¿no? Entonces, no recuerdo ahora bien los ejemplos, pero, por ejemplo, no recuerdo bien un ejemplo, pero el hecho de que hayamos tenido la posibilidad de almacenar la información de manera correcta, técnicamente correcta, nos ha permitido la posibilidad de poder generar un reporte tan complejo como este. Y eran como 3 reportes, ¿no? Este es un ejemplo de uno de ellos, que es justamente un reporte estadístico de diagnósticos eh, por edades y por sexo. Y bueno, siguiendo la misma lógica que les comentaba hace un momento de la receta y del CIE 10, el mismo cliente realmente que necesitaba lo del CIE 10, también tenía que tener un control muy riguroso de los insumos que manejaba. Entonces, como ustedes seguramente lo manejan, es que cada servicio tiene su propia lista de materiales. Entonces, cuando yo estoy registrando desde el sistema clínico un servicio a un paciente, sabemos, como es integrado, que estos servicios mm, hacen sus respectivos movimientos de inventario. Pero este cliente estaba tan regulado que necesitaba
literalmente registrar si es que había utilizado un guante desechable por demás, ¿no? En una consulta médica. Entonces, él sabía que por cada consulta él podía usar un par de guantes, pero si por algún motivo se le rompía o necesitaba otro, tenía que registrarlo como un insumo adicional. Entonces, justamente aprovechamos el desarrollo anteriormente mencionado para agregar este pequeño módulo de registro de insumos adicionales, al igual que el módulo de CIE10, ¿no? Entonces, de esa manera, cada vez que tenemos un nuevo cliente, desde el diseño inicial, siempre nuestra intención ha sido que sea 100% parametrizable el sistema. Entonces, que podamos atender y acomodarnos mejor a los requerimientos que tiene cada cliente, pero que además no deje de ser rentable, ¿no? Porque si yo voy a desarrollar y escribir un montón de código cada vez que instalo el cliente, no se vuelve una solución rentable, o si fuera rentable se volvería muy costosa para el cliente, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos que hacemos de que los doctores puedan diseñar sus formularios, de que hayan módulos como el de receta clínica que lo podamos duplicar, o de la forma en la cual el usuario, perdón, de los modelos de entrada que nosotros tenemos de literalmente cualquier documento de SAP o incluso externos, como el de un módulo, sistema de agendamiento externo, con muy poco trabajo por nuestro lado, permite justamente que el sistema pueda ser tremendamente flexible, se puede implementar de forma eficiente y el costo no se eleva a las nubes, ¿no? Cuando existe un cambio fundamental entre un cliente y otro en cuanto a cómo operan. Y bueno, siempre vamos a necesitar y tener la capacidad o la necesidad de incluir documentos adjuntos, ¿no? Entonces, imágenes, documentos de consentimiento informados o algún laboratorio externo, a veces llegan pacientes con recetas o laboratorios escritas en papel. Es cierto que la tecnología está avanzando a que todo se pueda digitalizar de forma muy cómoda, pero de todas maneras, en el futuro cercano siempre vamos a tener la necesidad de tener documentos adjuntos y una de las ventajas justamente es tener toda esa relación, ¿no? Entre la historia clínica del día de hoy con los documentos pertenecientes a esta historia clínica o todos los documentos pertenecientes al paciente, ¿no? Entonces eso no hay que darlo por menos. Esta es una parte, no me quiero explayar mucho porque se nos está yendo el tiempo. Entrega simplemente se refiere a la parte final de la integración luego de que se ha generado una consulta al paciente, donde se realizan todos los movimientos en SAP y entregas de inventarios, si se dan medicamentos, etcétera, justamente como el caso de la farmacia. Y esto es lo que les comentaba anteriormente, que en caso de que el medicamento no sea recetado de manera automática, sí se puede recetar a una farmacia interna de la clínica y que esta aparezca como una alerta para cuando el cliente se acerque con su código a caja, entonces en caja ya se sabe qué es lo que se le quiere facturar. Es común que sistemas como el que vemos aquí, en el cual un médico está haciendo un registro clínico, tenga un visor básico de DICOM. Pero, y esto es muy importante cuando se instala y cuando se ofrece, es muy importante eh, expresar que es una ayuda, ¿no? Es justamente para que el doctor no tenga que ir al equipo donde realmente debería estar haciendo mediciones y donde el equipo que realmente necesita utilizar para tomar decisiones. Este es más que nada un visor que le puede refrescar la mente, digamos, ¿no? Bueno, sí, esta persona ya se hizo la tomografía o más o menos cómo se hizo la tomografía. Entonces, esto sí lo pidieron varios clientes, lo pudimos hacer relativamente sencillo, pero siempre es muy claro, ¿no? Muy, muy importante poner ese gran pie de nota que no debe utilizarse para medición.
Y bueno, como ya habló Juan anteriormente, otro tipo de integraciones que se pueden realizar es con equipos médicos directamente. Ahora, esto ya no es algo que se pueda... existen nuevos estándares como este, el HL7. Personalmente no lo he utilizado, pero hemos investigado que existen estos estándares y esperamos que ya poco a poco más equipos puedan empezar a utilizar y sea más fácil charlar, porque en este momento si tú quieres integrar equipos médicos pueden variar incluso dependiendo de la marca, ¿no? Entonces tú puedes tener que hacer un desarrollo para un equipo y otro desarrollo para otro equipo, pero sí existe la posibilidad y es algo que dependiendo de la necesidad que tiene el cliente, de hecho a nosotros nos pidieron, ese no lo hice yo específicamente, lo hizo alguien de mi equipo, pero sé que hemos integrado equipos médicos. Bueno, hasta aquí la parte del registro electrónico. No sé si tienen alguna pregunta. Realmente me extendí bastante más de lo que esperaba. Puedes continuar. Ok, bien. La solución para las aseguradoras. Los hospitales generalmente tienen un flujo enorme de facturación y no, no estoy seguro cómo será en Bolivia, pero al menos aquí en la República Dominicana prácticamente todas tienen seguros, ¿no? Entonces es un volumen muy grande y es un problema que enfrenta la parte administrativa del área de salud aquí. Eh, de hecho, no hay muchos sistemas que ofrezcan alguna solución para esto y los clientes a los que les hemos instalado eh, nos viven contando de cómo era su operación antes del sistema y cómo es ahora, y incluso medio que lo presumen a sus amigos que tienen que no tienen ese sistema, ¿no? Porque realmente no solo hace mucho más eficiente el proceso para cobrar facturas a las aseguradoras, sino que además mejora la relación con las mismas aseguradoras, ¿no? Obviamente mejora el flujo de caja, porque cuando tienes un volumen tan grande y no tienes un sistema riguroso que pueda mostrarte específicamente cuáles son las facturas que no estás cobrando, o peor, facturas que has cobrado que no te están pagando, entonces, sin darte cuenta, y eso lo digo porque es la experiencia de más de un cliente al que le hemos instalado el sistema, puedes tener unas cuentas por cobrar enormes, ¿no? Y peor aún, estar pagando impuestos por esas cuentas por cobrar que no te han pagado. Y además, el proceso que se hace para obtener estas reclamaciones es igual, además, costoso hasta en tiempo de personal, ¿no? Entonces, hemos diseñado un módulo. Este módulo sí está, a diferencia del que mostramos anteriormente, que es ambiente web, este sí lo hemos metido dentro de SAP. Si tú entras a SAP, no sé si ustedes ya han trabajado con Adonis anteriormente, siendo que trabajan con SAP, pero es una herramienta muy potente la que nos ofrece el SDK de SAP Business One, en el sentido de que nosotros podemos generar aplicaciones que se encuentren dentro de SAP y estén totalmente integradas, al nivel de que el usuario tal vez en ningún momento se ha dado cuenta que era un desarrollo adicional y realmente parece que fuera parte del sistema. Entonces nosotros hemos tenido la necesidad de generar una facturación hacia las aseguradoras. Aquí a las aseguradoras las llaman ARS, entonces nosotros lo hemos llamado ARS como que es el nombre más común, ¿no? Pero básicamente el sistema consiste en desplegar todas las facturas que están pendientes para ser cobradas. En este caso se le dice reclamación a la factura que se le envía a la ARF. Entonces,
cuando una factura no ha sido cobrada, aquí se utiliza mucho decir que una factura no ha sido reclamada. Entonces, tal vez me van a escuchar decir eso en algún momento, es para que me entiendan a qué me refiero. Y siendo que son miles y miles de facturas, obviamente ofrecemos una serie de filtros en las cuales yo puedo buscar facturas, ya sea por el número de autorización, que muchas veces el personal médico ya tiene los números de autorizaciones que debe incluir dentro de una facturación, entonces simplemente lo tiene que buscar y seleccionar. Y obviamente la facturación va a una sola aseguradora independientemente. Entonces, esto es lo que les comentaba de filtros eficientes. Trabajo en equipo suena un poco cliché, pero es realmente una funcionalidad grande que hemos incluido. Este trabajo de generar una reclamación para una aseguradora le puede tomar a una persona días, ¿no? Entonces, si esta persona tuviera, y de hecho al principio, en la primera versión que sacamos era así, ¿no? Una persona podía atender a generar una reclamación a una aseguradora y otro usuario podía estar trabajando también generando facturación para aseguradoras, pero tenía que ser necesariamente otra aseguradora, no podían estar dos personas trabajando para la misma aseguradora, porque ¿qué pasa? Una persona selecciona una factura y la otra persona se pierde esa factura, ¿no? Entonces había este pequeño cuello de botella, solo un usuario por aseguradora. Entonces, hacemos énfasis en trabajo en equipo porque divorciando la creación de la factura o sea, sí, divorciando la creación de la factura de su comprobante fiscal temporalmente, o sea, como quien dice, crear una factura preliminar, hemos logrado hacer que muchas personas trabajen en la misma, generando facturas para una misma aseguradora, sin estar equipando las facturas una de otra, ¿no? Y finalmente, una vez que ya ven que su factura está lista, recién le generan, como quien dice, la crean, la cierran, le generan el comprobante fiscal. Y por último, hemos destacado la parte de eficiencia del servidor. Eh, Estas facturas, como les decía anteriormente, son facturas que las personas, eh, el personal, y son muchos que trabajan al mismo tiempo, ¿no? Días trabajando en estas facturas y al final tú tienes facturas con miles de líneas. Entonces, hemos visto que en hora pico, en hora pico, digamos, 6 de la tarde, 5 de la tarde, cuando el hospital y las cajeras y todo está full, no era lo mejor ponerle una carga adicional al servidor, no en cuanto al rendimiento del servidor, sino en cuanto a que cuando se generan asientos contables, el sistema a veces eh, reserva la numeración hasta que termina de realizar el asiento, y eso es imperceptible para el usuario, pero cuando está haciendo una y otra vez, eh, puede afectar un poco. Entonces, hemos decidido separar la parte de la contabilización en un proceso externo adicional. Esto fue por un cliente que realmente tiene un volumen muy, muy grande. 5 minutos. Ok, entonces, al final, nosotros tenemos nuestra reclamación creada, nosotros tenemos el comprobante de la reclamación, tenemos el asiento de la reclamación y tenemos todas las facturas sobre las cuales ustedes que ya conocen SAP saben que cada una de estas flechas representa un link, entonces yo puedo además navegar a cada una de estas facturas. Entonces, ahí como que se muestra el poder de la integración del sistema. El flujo me lo voy a saltar un poco. La implementación inicialmente ha generado un desafío porque realmente hemos tenido que normalizar la forma en la cual se generaban las facturas para que éstas puedan ser... tenemos que tomar en cuenta que yo tengo una línea por cada factura y así es como lo espera la aseguradora. Entonces, necesito que ciertos servicios, no todos los servicios, pero ciertos servicios, es un ejemplo de alguna normalización que hemos tenido que hacer, ¿no? Necesitan ser facturados independientemente. Pero me refiero a uno o dos servicios, ¿ya? En otros, muchos servicios se engloban en un servicio
grande, ¿no? Entonces no es necesario, no, o sea, a lo que me refiero es que no necesito que cada factura tenga una línea, sino yo puedo facturar muchas cosas, mientras que esas cosas, todo lo que estoy facturando, pertenezca al mismo servicio o al mismo grupo de servicios, ¿no? Entonces, a eso me refería con que hemos tenido que normalizar en la parte de la implementación de SAP, un ejemplo. Aquí podemos ver la integración de los distintos documentos que están relacionados con la reclamación, como el cliente, la factura que contiene el comprobante fiscal y el registro en el diario. Este asiento es justamente el que genera las cuentas por cobrar y es la que está generando mi deuda hacia la aseguradora, ¿no? En SAP, en el sistema, y esta es la que yo tengo que reconciliar más adelante. Entonces, nosotros inicialmente lo hacíamos por medio del módulo de pago recibido de SAP y las aseguradoras te devuelven archivos enormes en los cuales te pueden pagar más de una reclamación y además te las pueden pagar parcialmente, no necesariamente te las pagan completas. Entonces nosotros utilizamos el módulo de SAP de pago recibidos con consultas formateadas para plasmar esas plantillas, pero nos hemos dado cuenta que realmente demoraba mucho tiempo. Entonces hemos desarrollado un módulo ya de pagos recibidos que cumple dos funciones. La primera es cargar el archivo que llega desde la aseguradora, ¿no? Y una vez que carga el archivo que llega de la aseguradora al sistema, hace un matching con todas las facturas que están pendientes por reclamar. Entonces aquí yo puedo ver justamente en mi módulo de pagos recibidos que tengo facturas que han sido pagadas, pero facturas que todavía están pendientes por pagar. Y cuando yo cargo esos pagos, estas se relacionan y yo justamente desde aquí puedo pagar. Selecciono el banco, el cheque, el número de cuenta y genero mi pago. Y finalmente, luego de que he recibido mi pago, como les había comentado, hay facturas que no solo no son pagadas por las aseguradoras, sino que además hay facturas que son pagadas, por ejemplo, el 20% o el 80% de la factura. Entonces, estas facturas pueden generar, para empezar, que aparezcan en el sistema como que siguen pendientes, ¿no? Entonces, eso te agrega un volumen y al final del día no llegas a ver qué factura realmente tienes pendientes y qué factura ya no las vas a cobrar. Entonces, es bueno y, marcarlas como incobrables o generarles una nota de crédito, con lo que además estás evitando tener que pagar impuestos por ese porcentaje de la factura que tal vez nunca logres cobrar. Para algunos casos, y luego de hacer alguna auditoría interna y externa, muchas de estas facturas, aunque sea, si no han sido pagadas o han sido pagadas parcialmente, se las puede volver a generar en una última reclamación y volver a intentar cobrarlas a las aseguradoras, ¿no? Entonces, si luego de todo el proceso de enviar la reclamación, que las aseguradoras nos pague y hacer la auditoría interna y auditoría externa, vuelven y nuevamente ya tienen algún excedente que no ha sido pagado, ya se les genera una nota de crédito que termina de conciliar el sistema y o se las marca directamente como incobrable. Y con eso, nosotros siempre vamos a tener facturas que no hemos logrado cobrar, pero estamos diferenciando las facturas que debemos cobrar por las facturas que no vamos a poder cobrar, y eso nos permite un mayor control para poder enviar a las aseguradoras. Esto es lo que les estaba comentando del impacto económico. Esto me lo voy a tener que saltar. La nota de crédito se los comenté. Eso es algo que recientemente uno de nuestros clientes, recientemente me refiero a un par de años, ¿no?, atrás, que fue una gran revelación, se dio cuenta que efectivamente generando a estas parciales una nota de crédito en un momento oportuno podía evitar de manera legal pagar ciertos impuestos. Esto es lo que les comentaba inicialmente. Y bueno, eso. Hemos volado un poco por parte del módulo de aseguradoras, pero como les comentaba, básicamente es una herramienta que nos permite de manera eficiente controlar qué facturas debemos cobrar las aseguradoras y además ayuda mucho al trabajo del personal. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Dos cosas. La primera es que ya la siguiente semana vamos a presentar lo que le debíamos a Leonardo con temas de tiempo.
Y en la última sesión vamos a, además de hablar en general, digamos, de lo que es la inteligencia artificial en las empresas del área de la salud, también vamos a comentar sobre el emprendimiento que estamos realizando nosotros dentro de nuestro propio desarrollo, orientado justamente ya a la parte de inteligencia artificial. Antes de despedirnos, voy a dejar un tiempo para preguntas que puedan tener con Juan Pablo, así que nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, pero ustedes puede ser que no tanto, así que les cedemos la palabra. Todas las preguntas que necesiten, estamos a sus órdenes. De todos modos, hay un grupo de preguntas que se han generado por el chat, un par de preguntas que las respondimos, así que les recomiendo que le echen una miradita. Bueno, te cedo la palabra, Guido. Creo que no hay más preguntas ahora. Perfecto, fantástico. Muchas gracias, profesores, por la sesión del día de hoy. Y bueno, estaríamos conectándonos el próximo sábado para la tercera sesión. Siempre recomiendo que puedan revisar el material porque, claro, hay muchas cosas que se nos pasa. Va a estar en la plataforma de aprendizaje del CIES y de esa manera vamos a aprovechar el material que nos están brindando Juan Antonio, Juan Pablo y todos los demás profesores. Ya hay un material abundante y la única manera de que se nos quede es revisándolo y practicando. Así que eso sería todo de mi parte. Agradecer la presencia de todos ustedes, de los profesores y muy buen fin de semana. Hasta el próximo sábado. Muy buen fin de Gracias, semana. igualmente. Hasta el próximo sábado. Gracias. Hasta luego. Gracias.